La cuestión de si los cristianos pueden ser cremados o no es un tema que suscita mucho debate entre los fieles. Para muchos, la idea de la cremación es nueva, mientras que para otros es una práctica con la que están más familiarizados. De hecho, la cremación está ganando terreno a nivel mundial, convirtiéndose en una de las formas más habituales de tratar el cuerpo tras la muerte. En este texto, exploraremos el tema a la luz de la Biblia y el contexto histórico, buscando aclarar este tema y brindar una comprensión más profunda a quienes buscan orientación. En el Antiguo Testamento, el entierro era una práctica común entre el pueblo de Dios. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados en tumbas. La Biblia menciona en Génesis capítulo 23, versos 19 y 20. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, delante de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así que el campo y la cueva que había en él fueron confirmados a Abraham como lugar de sepultura por los hijos de Het. Esta práctica de entierro refleja el respeto y honor con el que se trataban los cuerpos. Enterrar a los muertos era una forma de mostrar cuidado y reverencia hacia quienes habían fallecido, preservando sus recuerdos en lugares sagrados y conocidos. La cremación no era una práctica común entre los israelitas, pero sí era practicada por otras culturas de su entorno. Los griegos y los romanos, por ejemplo, cremaban a menudo a sus muertos. Sin embargo, en la cultura judía, la tumba era vista como una forma de mostrar respeto por el cuerpo que se consideraba parte de la creación de Dios. Los pueblos paganos que practicaban la cremación tenían motivos culturales y religiosos diferentes a los judeocristianos. Para los griegos y romanos, la cremación era una práctica que reflejaba sus propias creencias sobre la muerte y el más allá, a menudo divergentes de la visión judeocristiana de la resurrección y la santidad del cuerpo. En el Nuevo Testamento vemos la continuidad de la práctica del entierro. Jesucristo fue sepultado después de su crucifixión, como se describe en Juan capítulo 19, versículos 40 y 41. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, como acostumbran hacer los judíos para ir al sepulcro. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no se había sepultado a nadie. La tumba de Jesús sirve de modelo para muchos cristianos, reforzando la idea de que el entierro es una práctica honorable y sagrada. La resurrección de Jesús también resalta la importancia del cuerpo físico en la teología cristiana, ya que Él resucitó corporalmente, no solo espiritualmente. La Biblia nos enseña que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, leemos: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual es de Dios, y que vosotros no sois vuestros? Este pasaje resalta la importancia del cuerpo y el respeto que debemos tenerle. La creencia en la resurrección de los muertos es un fundamento central de la fe cristiana. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, el apóstol Pablo explica: Así es la resurrección de los muertos. El cuerpo es sembrado en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Esta doctrina de la resurrección implica que independientemente del estado del cuerpo después de la muerte, Dios tiene el poder de restaurarlo y transformarlo en un cuerpo glorificado. Esto lleva a muchos a preguntarse si la cremación realmente interfiere con este proceso divino. Cuando consideramos el destino eterno de las personas que mueren en desastres como incendios, es importante recordar que la salvación no está condicionada al estado físico del cuerpo,
después de la muerte, sino a la fe en Jesucristo. La Biblia nos asegura que Dios es soberano y tiene poder sobre la vida y la muerte, independientemente de las circunstancias en las que muere una persona. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo afirma: «Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este versículo nos recuerda que nada, ni siquiera la forma de la muerte, puede separarnos del amor de Dios. Históricamente, muchos mártires cristianos han sido quemados vivos o han enfrentado otras formas de destrucción física. La iglesia primitiva creía firmemente que incluso si sus cuerpos fueran destruidos, sus almas estarían a salvo con Dios. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, enfatizó que Dios puede restaurar cualquier cuerpo, independientemente de su estado físico. La resurrección prometida por Cristo es una restauración completa y gloriosa. Por lo tanto, la salvación de las personas que mueren en desastres como incendios no se ve afectada por la condición de sus cuerpos después de la muerte. La salvación está garantizada por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios. La soberanía de Dios sobre la creación y su promesa de resurrección nos dan la certeza de que Él puede restaurar y glorificar a cualquier cuerpo, independientemente de las circunstancias de la muerte. En resumen, nuestra confianza debe estar en la promesa de Dios y la obra redentora de Cristo, que aseguran la vida eterna a todos los que creen en Él, independientemente de las tragedias que puedan ocurrir. Un argumento común a favor de la cremación es que la forma en que se trata el cuerpo después de la muerte no impide la resurrección. Dios es todopoderoso y puede resucitar el cuerpo independientemente de su estado físico. Job capítulo 19, versículos 25 y 26 refleja esta confianza. Porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin estará sobre la tierra. Y luego, habiendo cubierto este cuerpo mío con mi piel, veré todavía a Dios en mi carne. Además, cuando el cuerpo es enterrado, eventualmente se descompone y regresa al polvo, según dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Así, tanto la cremación como el entierro tradicional resultan en la desintegración del cuerpo. Otro argumento a favor de la cremación tiene que ver con cuestiones prácticas y sanitarias. En algunas situaciones, como epidemias o desastres naturales, la cremación puede ser una solución más higiénica y segura para el tratamiento de los cadáveres. Además, la cremación puede ser más rentable y respetuosa con el medio ambiente en comparación con el entierro tradicional. Con el aumento de la población mundial y la escasez de tierras, la cremación ofrece una alternativa viable para el manejo de restos humanos. En zonas urbanas densamente pobladas, donde el espacio en los cementerios es limitado, la cremación puede ser una solución práctica y sostenible. Muchos cristianos argumentan en contra de la cremación basándose en el respeto y honor que merece el cuerpo. La práctica de enterrar a los muertos se considera un acto de reverencia por el cuerpo, que fue creado por Dios. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, leemos que Dios mismo se encargó del entierro de Moisés y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. La oposición a la cremación también puede verse influenciada por la cultura y la tradición. En muchas culturas cristianas, el entierro es la norma establecida y la cremación puede verse como una ruptura
con estas tradiciones profundamente arraigadas. Además, la cremación puede estar asociada con prácticas paganas, lo que puede crear malestar entre los cristianos que buscan mantener una clara separación entre sus prácticas y las de otras religiones. Por ejemplo, los romanos y los griegos, que practicaban a menudo la cremación, tenían visiones del más allá que diferían significativamente de las creencias cristianas. Para muchos de los primeros cristianos, adoptar prácticas similares podría considerarse como un compromiso de sus convicciones religiosas y de su identidad. La teología cristiana enfatiza la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo como base para la esperanza en el más allá. La forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte puede reflejar nuestras creencias sobre estos acontecimientos fundamentales. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice: «Porque si fuimos plantados juntamente a semejanza de su muerte, también lo seremos a semejanza de su resurrección». En última instancia, la decisión de cremar o enterrar es un asunto que debe dejarse a la soberanía de Dios y a la conciencia de cada cristiano individual. En Romanos capítulo 14, versículo 8, Pablo escribe: «Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Para que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor seamos». Al considerar la cremación, es importante que los cristianos tomen una decisión informada basada en la oración, el estudio de las Escrituras y la consulta con líderes espirituales. Cada situación es única y debe abordarse con sensibilidad y respeto por las creencias personales y familiares. Es vital recordar que independientemente de la elección entre la cremación y el entierro, debe prevalecer la unidad en el cuerpo de Cristo. La diversidad de prácticas entre los cristianos no debería ser motivo de división, sino una oportunidad para demostrar amor y comprensión mutuos. Este estudio no pretende dar una respuesta definitiva, sino fomentar una reflexión profunda sobre el tema. La decisión final debe tomarse a la luz de la fe personal y del discernimiento espiritual. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Analizando los personajes bíblicos, podemos observar que todos fueron enterrados según la tradición judía. José, por ejemplo, hizo una petición específica acerca de sus huesos, y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: «Ciertamente Dios os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí». Génesis capítulo 50, verso 25. Esta petición se cumplió muchos años después, cuando Moisés tomó los huesos de José cuando salió de Egipto. Los primeros mártires cristianos, que a menudo se enfrentaban a cremaciones forzadas u otros métodos de destrucción corporal, creían firmemente en la resurrección. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, argumentó que Dios podía restaurar cualquier cuerpo, independientemente de su estado, reforzando la idea de que la integridad del cuerpo en la tumba no es una condición sine qua non para la resurrección. La elección entre la cremación y el entierro también puede tener un impacto emocional significativo en las familias. Algunos pueden encontrar consuelo en la tradición de visitar una tumba, mientras que otros pueden preferir la opción de tener las cenizas de un ser querido en un lugar especial de su casa. Es importante considerar estos aspectos a la hora de tomar una decisión. La cremación también puede verse como una opción más sostenible y económica. Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, la cremación puede ser una forma de reducir el impacto ecológico asociado con el uso de terrenos para cementerios, así como los altos costos de un funeral tradicional.
La cuestión de si los cristianos pueden ser cremados o no es compleja y multifacética. La Biblia no proporciona una respuesta explícita, pero sí ofrece principios que pueden guiarnos a cada uno de nosotros al tomar esta decisión. El respeto al cuerpo, la esperanza en la resurrección y la soberanía de Dios son elementos centrales a considerar. En última instancia, la elección debe hacerse con oración, reflexión y un corazón vuelto hacia Dios. Que Dios nos bendiga a todos mientras buscamos honrarlo en todas las áreas de nuestras vidas, incluida la forma en que tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos después de la muerte. Espero que esta reflexión, a la luz de la Biblia, haya ayudado a aclarar tu camino con Dios Padre. Recuerda suscribirte al canal y dejar un me gusta. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.